¿Sabéis qué hicieron los bancos centrales mundiales ante la pandemia del COVID? Bueno, todos sabéis que en 2020 la humanidad se enfrentó a una situación desconocida, al menos desde 1918-19, una pandemia mundial, y ante los temores de una crisis más profunda, de un colapso, en un mundo que además ya disfrutaba de una relativa salud económica, ya se había recuperado de la crisis de las hipotecas subprime, había buenas perspectivas en el horizonte, y los bancos centrales tomaron el mando. ¿Qué hicieron? Bueno, las consecuencias las estamos pagando ahora. Evitaron una crisis mayor, sí, evitaron ese colapso al menos momentáneamente, pero ahora ese tsunami viene con mucha más fuerza y posiblemente ahora vaya a ser mucho peor. Estamos inmersos en una guerra mundial. No hablo de una guerra con tanques, con trincheras, con soldados. Hablo de una guerra económica que nos afecta a todos mucho más de lo que pensáis, ya que nos estamos encaminando al fin de la globalización. Estamos en el inicio de una guerra mundial económica. Hoy os hablaré de todo esto. Bienvenidos a Mono Street. Pasa y ponte cómodo. La gran solución de los bancos centrales fue poner la máquina de imprimir dinero a funcionar a toda pastilla, sin descanso. Estados Unidos, por ejemplo, imprimió más de 3 billones con B de dólares. En la eurozona, por ejemplo, fueron 1,6, pero países más pequeños, como por ejemplo Reino Unido, fueron unos nada desdeñables 360.000 millones de dólares. Y bueno, así podríamos seguir por todo el mundo. Un concepto muy básico que todo el mundo puede entender es el siguiente. Si tienes un reloj, ese reloj es único en el mundo. Por ende, bueno, será un objeto muy valioso, ¿verdad? Pero si de repente, en lugar de un solo reloj, tienes 100 relojes iguales, como entenderéis, bueno, ese valor se va a reducir drásticamente, ¿cierto? Pues eso es lo que ocurre con nuestro dinero. Puede estar en el banco sin moverse, pero sin embargo, cada vez vale menos. $1 es $1 y €1 es €1. Pero su poder adquisitivo se reduce lenta y peligrosamente. Y eso se está acelerando cada vez más. Pero bueno, continuemos. A pesar de esas asignaciones de liquidez, la cadena de suministros acabó rota. Cierras un país, la producción se detiene, pero la liquidez hace que la demanda aumente. Barcos parados, puertos cerrados, escasez de materias primas, falta de mano de obra, en fin, os sonará la crisis de los microchips, ¿verdad? Todo esto nos lleva a que esa delicada balanza que controla desde el principio la cadena de suministros ya no esté equilibrada. Y ese es el gran problema. Cuando hablo de crisis económica, no penséis en las bolsas. No hablamos de que el precio de Tesla o de Amazon se va a ir al carajo en Wall Street. Eso ahora mismo nos importa un carajo, porque las implicaciones de esto son mucho más serias. Hablo de crisis energética, de crisis alimentaria, incluso de crisis migratoria. Este es el comienzo de la desglobalización que estamos viviendo. Bueno, lo fue en el momento en el que todos estos bancos centrales pusieron la maquinita de los billetes a trabajar día y noche. Después de décadas y décadas buscando la globalización mundial, ahora lo que estamos es en un proceso completamente a la inversa. Esto se revierte y vamos en la dirección contraria. Las políticas proteccionistas toman el mando y básicamente cada cual que mire por su propio culo. Es así. Nuestros políticos y dirigentes ahora tienen muy fácil poner cara al culpable. Toda la culpa se la echan a Putin, pero ya veis que esta situación en realidad empezó mucho antes de esa invasión de Ucrania. Y ha sido por culpa de todas estas políticas de inyección monetaria que ahora nos vemos como nos vemos. Y encima ha sido por culpa de todos aquellos que ahora tienen la tarea de salvarnos milagrosamente. Y ojo, que con esto yo no quiero restar méritos al jinete de osos, al señor Putin y su locura. Eso no ha hecho más que agravar la situación. De hecho, bueno, veamos algunos datos. Esto nos lleva a un punto en mayúsculas: crisis energética. Rusia es el mayor exportador de gas del mundo, 250.000 metros cúbicos, y el segundo exportador de petróleo con casi 6 millones de barriles diarios. Aquí solo le supera a Arabia Saudí, que tiene 9. Pero si añadimos más picante al cóctel,
esto nos lleva a una crisis alimentaria. Entre Rusia y Ucrania tienen casi el 80% del suministro mundial de aceite de girasol, 30% de trigo y 19% de maíz. De hecho, bueno, esos son los datos más escuchados y los más repetidos, pero también hay otras materias primas, como por ejemplo el potasio, del que dependen fertilizantes de medio mundo. Y una vez más, adivinad quién es el segundo mayor exportador del mundo. Pues sí, Rusia. Y esto, como os imaginaréis, afecta mucho más. No tienes fertilizantes, no tienes cereales, no puedes alimentar al ganado. Vamos a tomar otro rumbo. Metamos a China en esta bomba. Xi Jinping, el presidente todopoderoso de la gran China, han vuelto a cerrar su economía. Han dejado de exportar todo tipo de alimentos y ahí nos llegan esas primeras políticas proteccionistas. Un poco más. India, una de las mayores potencias emergentes, segundo productor mundial de trigo, también ha detenido sus exportaciones y todo lo que produzcan a partir de ahora se va a quedar en el país. Esto, además, nos lleva a otro punto muy peligroso y que está ahí en el horizonte. No olvidemos el peligro de una crisis migratoria. Os pongo un ejemplo. Los países del norte de África comen literalmente de la madre Rusia. En este momento, más del 80% de sus importaciones de alimentos están detenidas. Estarán pudriéndose ahí en algún granero de Vladivostok. ¿Qué creéis que ocurrirá? Pues la gente intentará buscarse la vida en otra parte. No hemos tenido en realidad, yo diría que una crisis así desde el final de la Segunda Guerra Mundial y sinceramente creo que no estamos más que en el comienzo. Hasta este punto, bueno, os he hecho una exposición de la situación global para que os hagáis una idea de, bueno, de cómo está todo en el mundo. Y ahora vamos a profundizar un poco más en los entresijos de cada país. Vamos a mirar desde fuera como si estuviéramos viendo una partida de ajedrez. Vamos a identificar a los que están de cada lado del tablero, que esto es muy importante. De un lado, algo muy obvio, bueno, pues tenemos a Estados Unidos y a su lado pues tenemos a la OTAN. Y Europa, como es gran parte de la OTAN, pues los podemos meter también aquí en el mismo saco. Incluso podemos meter a Japón, ya que tienen una eterna enemistad con China, problemas territoriales, con aquellos mares que tienen en esa zona, y sin duda son los que yo creo que al menos geográficamente se encuentran en una posición bastante más delicada, ¿verdad? Porque están entre el titán chino, el oso ruso y además tienen por ahí al rarito ese al que le corta el pelo un burro bocaos, el de la Corea la mala. Bueno, y en el otro bando, pues por supuesto está Rusia, que es el gran enemigo, es el malo de la película, es el loco trastornado, es el que nos pintan como si fuera una película de Marvel, pues este es Thanos, así. Pero Rusia no está sola. A su lado tiene países que quizá sean menos relevantes a nivel internacional, como puede ser Irán, incluso, bueno, Eritrea, Corea la mala, como ya lo decía antes, la de mi amigo Kim. Pero, ¿qué ocurre con China? Yo no tengo ninguna duda en ubicar a China en este bando, pero es que además no es solo China. Pero os dejo unos datos importantes para que veáis cómo podemos añadir más piezas de este lado del tablero. Por ejemplo, ¿sabías que China ha estado comprando desde hace años, esto no es reciente, reservas de trigo a Rusia y la India? De hecho, tienen reservas para más de una década, 12 años, si no recuerdo mal, es el último dato publicado. Pues apuntad a la India en la lista. ¿Sabías también, y este es un tema muy interesante, que si queréis puedo profundizar más en él en otro vídeo o en otro podcast? ¿Sabías que China lleva décadas adueñándose de África? Conceden préstamos a gobiernos a cambio de establecer rutas comerciales de las que además, bueno, claro, Xi Jinping es el dueño todopoderoso. Apuntad África en esa lista. Ya no estamos apuntando países, hemos metido de golpe a un continente entero. Por ejemplo, ¿sabías que China ya está comerciando en yuanes con sus aliados? Ya están olvidándose de la hegemonía del dólar o del petrodólar, que hasta ahora era la moneda de comercio internacional. Y sigue siéndolo, pero como veis, ya con bastantes reservas. Y veremos cuánto le quedan. Otro tema muy interesante. Si os interesa, podemos profundizar en él en otro video podcast. Esto lo está haciendo con países como, por ejemplo, Irak. Y con su petróleo, claro. Así que otro que podéis apuntar a esa lista.
Al final, personalmente creo que China es la clave de todo en esto. Y como veis, no han aparecido desde el primer momento en el vídeo, no están en la primera línea de todo esto, pero sin ninguna duda creo que son los más inteligentes y además eso les hace ser los más beneficiados de toda esta situación. Mientras tanto, Estados Unidos y sus petrodólares van poco a poco perdiendo esa hegemonía mundial, Europa se queda navegando entre dos aguas con esa dependencia energética de Rusia y, bueno, y de materias primas en general, y China de un lado, y luego por otro lado tiene la dependencia política y económica con los gringos, la OTAN. Pero China va por detrás, haciendo jugadas magistrales y adueñándose poco a poco del mundo. Hablaremos en profundidad de muchas cosas de China. Es un tema que me apasiona, no solo políticamente y económicamente. Queda pendiente para próximos videopodcasts. Pero sigamos, no me quiero ir del tema. Porque también en este tablero de ajedrez que hemos planteado, también hay piezas móviles y hay países que pueden tener una gran relevancia estratégica, pero que en realidad no sabes muy bien de qué pie cojean. Y aquí me refiero, por ejemplo, a los saudíes, que tienen buenas relaciones con los gringos, pero sin embargo están llegando a acuerdos comerciales petroleros con China y Rusia. Van a dos aguas. También puedo puedo nombrar al menos a Víctor Orbán, a Hungría, que es la última dictadura europea. Bueno, creo que en este caso, creo que esta pieza no es tan móvil, ¿verdad? Aquí al señor Víctor Orbán se le ve muy bien de dónde cojea. Pero bueno, hay una pieza que me interesa mucho. Y esta yo creo que os va a sorprender. Y hablo de Suiza. Sí, Suiza, el mayor ejemplo de neutralidad. O quizá no son tan neutrales como aparentan. Os cuento un poquito más sobre esto. En los medios de comunicación, poco después de la invasión de Ucrania, aparecieron titulares del tipo «Suiza abandona su neutralidad y condena la invasión uniéndose a las sanciones económicas de la Unión Europea». Esto hay que cogerlo con pinzas. Hay una parte cierta. Es cierto que Suiza ha bloqueado cuentas de oligarcas rusos, ha bloqueado saldos de cuentas bancarias, pero lo más importante no lo ha hecho. ¿A qué me refiero? No ha frenado la comercialización de productos rusos a través de Suiza. Y esto no es algo muy conocido. Pero ¿sabíais que el 80% de las materias primas que exporta Rusia se comercializan a través de Suiza? Las empresas suizas que se dedican a estos temas no han dejado de operar ni un solo día desde que se realizó la invasión. Yo creo que si hay que señalar a un culpable de que las sanciones impuestas a Rusia no estén teniendo el efecto deseado, sin duda es Suiza. Y de esto, sin embargo, nadie habla. Bueno, voy a frenar un poco porque, como veis, os he soltado un tsunami de datos y estoy seguro de que muchos eran desconocidos para vosotros. Pero son todos datos reales, están ahí. Y, sin embargo, parece que no interesa que lo sepamos. Para ellos es mucho más cómodo que sigamos con nuestra vida. Sin embargo, lo vamos pasando cada vez peor. El precio de los alimentos sube, la energía se dispara, el dinero se queda devaluándose en el banco y ellos siguen haciendo negocio por detrás. Y hablo de todos, porque no hay más que ver el gran negocio que está haciendo Estados Unidos una vez más con la venta de armas, ¿verdad? La guerra siempre es un gran negocio para unos pocos. En fin, es un tema complejo, son demasiados datos, hay demasiadas variables y sobre todo hay demasiadas interrogantes en el horizonte. Pero espero que al menos con este vídeo os hayáis hecho una idea de la situación que tenemos encima, que ya veis que no es nada fácil, es delicada y nos afecta a todos. Ya lo que ocurra a partir de ahora es una incógnita. A mí no me gusta hacer especulaciones con el futuro, prefiero ceñirme a los datos, a lo que tenemos encima. Y ahora iremos viendo cómo se va encauzando la situación. El único consejo que os puedo dar es que seáis cautelosos. Para próximos vídeos, además, bueno, si queréis que profundice en alguna de estas partes de este vídeo, ya que aquí, como veis, me he limitado a soltaros todos los datos, a poneros en situación, pero muchos de estos puntos, por no decir todos, dan para otro podcast completo. Hay mucha miga por contar, así que si algo en concreto os ha llamado la atención y os interesa, pues dejádmelo en los comentarios y lo añado a próximos videopodcasts. Igualmente, si tenéis otras propuestas para futuros temas a tratar,
os digo lo mismo, deseando leer vuestros comentarios, y ya sabéis que aquí cualquier tema cabe. Espero que además los próximos sean un poco más alegres que estos. Aviso además de que la semana que viene no tendremos capítulo, ya que voy a estar en Varsovia participando en el Global Forum on Nicotine, pero nos vemos a la vuelta. Bienvenidos a Mono Street. Pasa, ponte cómodo y sobre todo piensa por ti mismo.